¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por permitirnos ingresar, como todos los sábados, desde Canal 5, allí donde esté, en su hogar, en algún sitio, disfrutando el sábado, preparándose para la noche, todo el mundo distendidos. Esperemos que así sea. Nosotros vamos a complicar un poquito el sábado, o en realidad vamos a tratar de encontrar las maneras por las cuales los argentinos tienen que hacer frente a la economía, a los altos precios, al dinero que no alcanza, a la suba de servicios, la inflación, cuánto cuesta derrotarla, Se ha puesto de moda el salir a comprar productos fuera del país y especialmente Chile es un boom, la vedette del momento, con las kilométricas colas para pasar la cordillera en busca de textiles, electrónica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos desequilibrios? ¿Cuánto tiene que ver el dólar? ¿Cuánto tiene que ver los precios internos? Es carísima la Argentina, todo el mundo lo denuncia. Bueno, como verá, tema de economía se va a sentir representado porque en esto estamos todos lidiando para llegar a fin de mes. Argentina, precios caros, el debate comienza, pero vamos a ir poniéndonos en orden. Y arrancando, hoy es 1 de abril, es un buen momento para prestar atención. La salud antes que nada. Empezá a poner la vida en orden. ¿Cómo? Eligiendo la protección de Primero, medicina privada, la vida en orden. El primero de los temas de hoy lo presenta Primero, la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. La mejor cobertura en Primero, Italia 886. Allí te tenés que dirigir. Vamos al informe que da más señales, más aristas por donde pasará el debate, la economía de todos los días. Allí vamos. A pesar del pronóstico de una mejora en la economía a partir de mayo, la realidad es que el consumo ha caído. Cama indicó que se achicó un 4,1% en febrero y en alimentos y bebidas la caída fue del 1,8%. Si bien la inflación está contenida, el retraso salarial, en medio de conflictivas paritarias, ha hecho perder poder adquisitivo y todo resulta más caro. El fracaso del plan Precios Transparentes, que intentaba sincerar el precio de contado y el costo de financiación de los productos, eliminando las cuotas sin interés, en vez de impulsar el consumo, solo retrajo las ventas con tarjetas. Ahora, en otra vuelta de timón, el gobierno negocia con los bancos su restitución. Por otro lado, el éxodo de argentinos que viajan a comprar a países limítrofes perjudica cada día más a los comerciantes locales. Chile se ha convertido en el país elegido. En la frontera a este país pueden verse kilómetros de vehículos cargados de argentinos ansiosos por llegar a la meca de las ofertas. ¿Qué pasa con los precios en Argentina? ¿Por qué son más altos en comparación a otros países? ¿Conviene comprar un electrodoméstico en cuotas? ¿Por qué hay tanta diferencia entre los precios de origen y el que llega a la góndola? Ahora, en Plana, precios en el país más caro del mundo. Todo tiene que ver con el consumo, los brotes verdes, el segundo semestre, mucho marketing para una economía que no terminó de rendir sus frutos. ¿Y marzo cómo cerró? Le preguntamos a Alejandro Bonalumi, periodista especializado en economía. Alejandro. ¿Cómo te va, Gustavo? Mira, marzo yo creo que hay que dividirlo en sectores que les fue bien, les sigue yendo bien, sí. El campo, la venta de autos y la gente común. La gente común, bien decías vos, todavía tenemos un escenario de precios que se van actualizando, sí. De bolsillo castigado por la suba de los servicios públicos, por ejemplo, sí. Y, lógicamente, precios castigados. Ajá. Bolsillos castigados con precios que van actualizándose, el consumo no despega. Un primer trimestre que es pesado y la expectativa está en un segundo trimestre que, empiece a combinarse una estabilidad de precios, sí. O sea, donde no el Estado va a ser el que impulse por las tarifas, esto se tendría que terminar pronto, y lógicamente paritaria, sí, aumento de las jubilaciones, sí. Generar una demanda que se ha frenado. Incluso sí. Reconocer que Precios Transparentes fue un fracaso y que lo podemos normalizar y corregir ahora, eso también puede impulsar el consumo, que es clave. Más allá de lo político, las elecciones, sí. Es clave para que la economía comience a generar buenas noticias. Este programa de precios transparentes, las marchas contramarchas con las cuotas, con el precio contado, las 12, 18 cuotas, ¿fue así un fracaso, Nelson? ¿Fue una mala política? Sí, hay dos o tres Nelson temas. Grael como empresario, perdón, y titular de la Asociación Amigos de la Peatonal. Hay dos o tres temas. Primero, que cuando lo quisieron imponer fue febrero. En febrero la mayoría de rubros está en liquidación. Sí.
Entonces, y fue muy rápida la implementación, se confundió mucho, desde a nosotros los comercios, y se confundió mucho al consumidor. La primera semana salía la gente con efectivo pensando qué precio compra, qué precio compra. Claro. Cuando en realidad vos lo veías y en realidad sí era transparente este precio de contado. Sí. Pero el precio de contado incluía una cuota y débito. Sí. Por lo tanto, el consumidor a la semana, que está muy maduro ya para hacer las compras, empezó a pensar, no, entonces no llevo efectivo. ¿Y qué efecto trajo esto? Porque la gente se asusta. Se asustó, inclusive, vos fíjate que ahora 12 estaba, si comprabas jueves, viernes, sábado y domingo, nosotros teníamos que recargar el 10. Pero si comprás lunes, martes y miércoles, en algunos locales recargaban el 26-35. Claro. Entonces eso empezó a confundir cada vez más. Más los bolsillos un poco flacos. flacos. Si hay cuotas a un 12.35, empezó a cada uno a sacar su cálculo y ahí hubo un par de semanas que no ayudó a la venta. Y ahora esto con lo que acaba de salir, 3 y 6 cuotas sin interés, ¿se vuelve el gobierno a poner en marcha? Me parece excelente la idea. Se dieron cuenta que no funcionaba lo que pasó hace un mes atrás y yo creo que esto va a ayudar mucho porque la gente está muy madura para comprar. Inclusive ves que cuando hay una oferta, una promoción de un banco, la gente va esperando, te va reservando los productos y viene ese día. Entonces, si sacás cuenta está perfecto, porque en una familia, una mujer que dice, si voy a pagar un 12% de recargo y en una promoción me hacen un 10 de descuento, un 15, me gano un 25. Entonces llego a... La gente está haciendo cuentas, matemáticas. Está haciendo cuentas. Entonces esas 3 y 6 cuotas creo que va a repuntar la venta casi seguro. Pero Gustavo, fíjate un detalle nada más. Sí. Al consumidor, que debemos llevarle transparencia, comodidad, simpleza, decía, si compra jueves, viernes, sábado, domingo te recargo el 10, pero si compras lunes, martes y miércoles te recargo el 26 y si tenés la promoción te hago un descuento. Una locura. Al jubilado comprás para que te devolvamos el IVA. Si vos le complicás la cabeza al consumidor, ¿el consumidor qué hace? El dinero, no hay nada más cobarde que el dinero. Cuando ve que la cosa es extraña, se retrae, se cuida. Sobre todo cuando no hay dinero que alcance, ¿no? ¿Qué decías, Luli? Luli? No, ni hablar lo que dice Alejandro, que estuvo mal comunicado, no estaba muy claro lo que quería decir o lo que quería hacer el gobierno. Yo creo que ni ellos lo tenían muy claro, como que era una especie de prueba piloto. O como tantas otras cosas, no lo comunicaron bien. No lo comunicaron bien. Y eso causó un temor y la gente por las dudas, viste, no gastaba. Pero también yo creo que mientras que la gente no tenga plata en el bolsillo, no va a haber medida que alcance para que se incentive la economía. Yo creo que hasta que... Esa es la raíz de los problemas. Hasta que el sueldo no esté manejado más o menos al mismo ritmo que la inflación, tampoco va a haber plata que alcance por más de las medidas económicas que se tomen. Es verdad lo que estás diciendo, pero es importante que te den esas cuotas sin interés. Claro. Con la compra de tarjeta ayuda muchísimo. Ahora no se marea un poco el consumidor. ¿Cómo? No se marea un poco el consumidor, precios transparentes en una cuota, en contado más barato y ahora no. 12 cuotas es más barato, te conviene. Correcto, por eso esperemos que esto, que es a partir de hoy, comience en una claridad y una transparencia y mejoremos la venta. Pero las cuotas ayudan, hacen falta. No hay más problema ahí en los bolsillos, más necesidad vos financiarte con cuotas. Observamos muchas desprolijidades, pese a que luego se rectifican, no ocurre como en otras épocas donde van hasta el final y bueno, los ejemplos son bien conocidos. Vemos que el gobierno es muy desprolijo en esto, en las marchas y contramarchas. Adriano Mandolesi, como economista, ¿cuál es la razón por la cual el gobierno se muestra tan dubitativo al poner en práctica un plan de crédito que inclusive hace caer las ventas ya en un escenario muy difícil? Sí, dos cuestiones. Primero, es importante mencionar que las decisiones de consumo y las decisiones de inversión son decisiones complejas, donde se tienen diferentes variables macroeconómicas en cuenta que los consumidores tienen permanentemente, los planes en cuotas, la forma en que se explicita el precio, etc. Puntualmente lo que vio el gobierno en este caso es algo que a nivel internacional no ocurre, que haya el mismo precio en cuotas que en contado. Intentó sincerar una situación mal comunicada, me parece, al menos en un primer momento, generó incertidumbre y eso retrajo fuertemente las ventas. Pero no solo mal comunicado, sino también mal implementado, porque si no, no hubiera rectificado muchas decisiones, Adriano. Sí, el mal comunicado tiene que ver con que tampoco creo que el gobierno entiende mucho a dónde quiere ir con la medida. Me parece que hay cierto da la sensación de que, ¿no? Sí, da la sensación de que el gobierno lo que intentó con la medida básicamente que la gente
cliente tenga más información a la hora de tomar decisiones, pero terminó confundiendo y por eso se retrajo el consumo. Elías Soso, ¿qué opina de esta situación, de la jugada del gobierno, de las ventas alicaídas? Me parece que lo animó primero creer que podía modificarlo todo lo que se hacía antes para prestar un servicio mejor. Porque yo siempre pienso, parto de la base que el gobierno no se quiere equivocar. Obvio. Lo que sucede es que no tienen cohesión ideológica y no se sabe el modelo que se está buscando. Si el modelo se va a firmar en el consumo interno para producir el desarrollo económico sostenido, para que bajen los precios y la inflación, o sea, terminar con el problema de fondo, que no es atacar las causas, las consecuencias, sino las causas de este desastre que hay en la Argentina. ¿Califica de desastre este momento, Elías? Pero escuchame, ha caído hace 11 o 12 meses que baja el sector industrial su producción. Este es un aporte que se le hace al gobierno. Ellos deben tomarlo como una herramienta de contribución. Porque los que le dicen, no te hagas problema, que va todo bárbaro, están macaneando y eso no hace daño a todos, porque nosotros vivimos todos en la Argentina. ¿Es como lo pinta Elías, Adriano? ¿Compartís ese diagnóstico? En principio sí, la producción es un viene... desastre, dice eso, A ver, se salió de una situación de crisis, bueno, exactamente, sí, pero bueno, situación de a crisis. lo mejor no es la expresión, no tome la expresión literal. Digo, es una expresión para nosotros, por ejemplo, que hemos bajado en algunos negocios a la mitad de la venta en un año. Es un problema. Sí. ¿Y el problema se manifiesta dónde? No hay desastre porque el tipo empieza a llamar al personal y dice, a vos te tengo que suspender. Entonces, yo digo, para evitar todo esto hay que elaborar un plan. Por ejemplo, el presidente del Banco Central en estos momentos estuvo discutiendo si le bajaba o no los fondos suficientes que debe tener el sistema financiero. Sí. Y otro sector del mismo gobierno, acertadamente, quiere subsidiarlo por vía de el que el banco financie las ventas de los créditos, a los efectos de no encarecerlos. Yo digo, tiene que ser clara para el consumidor y clara para el empresario. Nelson todavía no sabe ahora cómo va a vender, bueno, a lo mejor hasta cuando salga el programa ya lo sepamos, cómo va a vender mañana con la tarjeta. Claro. Entonces, cuando vinieron a Rosario los muchachos que trajimos nosotros del Ministerio de Economía de la Nación, que vinieron a difundir el plan de transparencia, lo llevamos por toda la provincia, no estaban esclarecidos. Entonces, esto no es una crítica pertinaz, no hay que verlo. El camino no está claro. Y los comerciantes, Ricardo Diab, como titular de la Asociación Empresaria, ¿cuál es el humor del comerciante que está en el centro, en los barrios? ¿Qué dicen hoy día? ¿Cómo están las ventas? Bueno, sin lugar a duda, quien nos acompaña acá también son parte de todo ese ecosistema que tiene el conglomerado de comercio y se refleja de la misma manera. El consumo ha venido cayendo, interpretamos que estamos en un escalón inferior a lo que se estaba acostumbrado y va a ser muy difícil recuperarlo porque tiene que ver con el poder adquisitivo del salario, porque los grandes consumidores son los asalariados. Y es difícil que se recupere ese terreno después de tanto tiempo con un balance negativo. ¿El trimestre cerró mal, enero, febrero, marzo? Sí, totalmente. Estamos hablando en líneas generales, porque podemos parcializar sectores que le ha ido un poco mejor. ¿Cuáles, por ejemplo, Ricardo? Hoy, ¿quién puede decir? A mí me fue bien. Sí, pero si hablamos de lo que está ligado a la maquinaria agrícola, a determinados sectores, quien vende autos de alta gama, le ha ido bárbaro. En fin, hay sectores. Pero no estamos hablando de la clase media. Estamos hablando de los nuestros, en líneas generales. Financiero. Bueno, Nelson te puede decir... Sector financiero. Claro. De eso te puedo decir que dentro del rubro de ellos, que es un rubro, una empresa bien instalada, bien demandada, están ahí. Imaginémonos pequeños comercios que no tienen tanta estructura para soportar. Alimento mismo, alimento ha sido de lo que menos ha disminuido, pero van a segunda y tercera marca y también se siente. Y los bancos, que es un jugador que muchas veces no se los indica como culpable o responsable, veo que tienen una participación importante acá y nadie dice nada de los bancos. ¿Cómo que no? Los bancos están ganando plata como locos. ¿Y por qué no está en la línea que se apunta a los responsables? Vos cuando empezamos el programa dijiste por qué esas cosas son caras en la Argentina. Analicemos bien el funcionamiento del sistema financiero en la Argentina. ¿La culpa es de los bancos? El Grupo Prisma, que el gobierno estuvo muy bien en tratar de sacarlo al mercado a competir. No lo logra, porque el poder es inmenso de los sectores financieros en la Argentina. Ojo que yo defiendo el sistema financiero sano, que es aquel que contribuye para que nosotros tengamos nuestras industrias con créditos. Porque uno de los motivos, y perdóname, a lo mejor después hablo menos, pero uno de los motivos de la inflación es el costo que tiene la Argentina en llevar una mercadería de Rosario a Salta. En que hoy tenemos 14.000 camiones acá cuando podemos tener 300 trenes.
en que el costo de la nafta y de los elementos indispensables para transportar la mercancía es carísimo. Pero eso lleva mucho tiempo solucionarlo. No, bueno, pero entonces empecemos, planifiquemos. Sí, tema de fondo. A ver, Juan Marcos Aviano, representando CECIAC, a los consumidores, a ver ese punto de vista. El consumidor, para poder ser consumidor, primero tiene que ser trabajador, profesional, autónomo, empresario. Somos todos consumidores. Tener un ingreso. Por lo tanto, tenemos que relacionar decisiones de consumo con ingresos. Tarifazos, aumentos en toda la economía, menor cantidad de ingresos. Por supuesto, los niveles de poder, los niveles socioeconómicos y aquellos consumidores de altos ingresos ven menor repercusión. Sí. Ahora, el consumidor ve aumento de tarifas, ve aumento de precios en los bienes necesarios e indispensables de la economía, puede llegar a hacer algún ahorro. Cuando se ve menguado su poder adquisitivo es cada vez menos el ahorro. Y el consumidor que necesita información clara y precisa de lo que va a ir a comprar, precios transparentes, en vez de venir a traer transparencia, que en cuanto a la letra de la resolución estaba bien, pero fue mal implementada, fue mal comunicada, no hay que entenderlo como una política de fomento al consumo. Si a la gente se le está empezando a terminar la plata, hay que aplicar política de fomento al consumo. El gobierno no las está haciendo, o está replicando a medias las que venían implementadas del gobierno anterior, que necesitaban retoques y demás, y para que esas compras, principalmente cuando se hacen en cuotas, con crédito, sean de menor precio, hay que tocar a los bancos. Ahora, Adriano, el gobierno se enoja cuando le adjudican que las medidas que ha tomado es para favorecer a los sectores de mejor poder adquisitivo. Pero evidentemente la clase media no ha impulsado el consumo, está muy frenado. Se enoja el gobierno cuando dice este gobierno de los ricos. ¿Vos cómo ves esa crítica? Me da la sensación, también por los comentarios que establecen en la mesa, no es cierto que hay una crisis terminal en el consumo. Hay asimetrías de crecimiento en los diferentes sectores. ¿Y por qué el gobierno no lo corrige? ¿No lo puede corregir? ¿Es imposible? Me parece que la política del gobierno están llevadas a aumentar la demanda, que es lo que mencionaba Marcos muy bien recién, sobre todo a partir de la recuperación del poder adquisitivo que se va a dar con las paritarias en estos próximos meses. Hay una lucha sobre el 18-20 que quiere el gobierno, mucho más quieren los gremios. Pero algunos han cerrado. Exactamente, sí, entre el 20 y el 25%. Algunos del 18 con cláusula gatillo, de acuerdo a lo que pase con la inflación durante el 2017. Lo cierto es que en el año pasado la inflación del 40 y pico que hemos tenido obedeció también a una inflación reprimida que había en los primeros meses del año, sobre todo por lo que es el ajuste tarifario en gas y en electricidad. Bien. Nelson, ibas a decir algo antes. Sí, iba a decir algo, que la importancia de los bancos y la importancia que CAME y la empresaria nos dieron la oportunidad que viniera de la Secretaría de Comercio acá, después de 15 días de haber puesto transparencia. Yo vi que ese día tomaron mucha nota la gente que vino. Y creo que eso hubiera sido bueno antes de la implementación. Y una de las cosas que había que hacer, yo les resumo, y acá hay gente de economía que lo ve fácil. Las 6 cuotas nosotros estábamos bancando antes un 12,35. Pagar en 6 cuotas vos como consumidor son 3 meses. Sí. El interés de 12,35 en 3 meses es el 50% lo que pagábamos. Claro. Entonces estoy de acuerdo que en la parte financiera el gobierno tenía que hacer algo para decir por qué esa tasa, una tasa del 48-50%, que la absorbíamos nosotros y ahora el consumidor. Sí. Esto restringe el consumo. Por eso digo que es muy buena la idea de implementar que siga la hora 12 y que ahora haya 3 o 6 cuotas sin ese recargo. Cortito, porque la seguimos en instantes tras el corte, Ale. Primero, como decía Elías, costo financiero, costo laboral y costo impositivo en la Argentina son muy altos, lleva tiempo normalizarlo, pero algo hay que hacer. No costo laboral propiamente dicho. No, el costo que significa lo que debe erogar un empresario, no por el sueldo que le llega al trabajador, sino por lo que se lleva al Estado. Exacto. Es terrible, eso hay que solucionarlo. Segundo, el tema de medidas que en el mundo pueden funcionar, Gustavo, pero que en la Argentina, por cultura, por lo que vos quieras, no funcionan. Bien. Hay teorías hermosas para el mundo que en la Argentina no se pueden implementar. Me lo contás en instantes cuáles son esas políticas que triunfan en el mundo y fracasan en la Argentina. Y mucha gente te dice, fui a Chile, compré unas zapatillas, 800.000 pesos que acaban en 3.000. Y como Nelson, titular de la cadena Sport 78, esto lo escuchará a menudo, nos explicará por qué esa diferencia aquí nomás, en Chile. ¿Por qué Argentina está tan caro en productos ya manufacturados, industriales, como un par de zapatillas, un producto electrónico?
y muchos consejos. A ver, cómo afrontamos esta época donde el dinero no alcanza y podamos acceder a un consumo sin dejar la vida en ello. Nos tenemos que ir a la pausa. Luli, tenés más preguntas, ¿no? Inquietudes. ¿Vos cómo andás de bolsillo? ¿Llegás a fin de mes? Ajustados, como todo. La tarjeta está que explota, está el rojo vivo, ¿no? Un poco, no. Bueno, se controla. Pausa y ya regresamos.